San Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Si lo tienen, voy a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno y vete y no peques más. La Biblia es el libro de Dios y cada historia, cada acontecimiento que está escrito tiene una gran profundidad. Anoche he compartido con ustedes del versículo 4 al 6 y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Anoche he compartido el versículo 3, ¿no? Entonces, sobre la mujer adúltera, la fuerza del pecado. La fuerza del pecado, una sociedad tan severa, dirigida por el legalismo, donde si tú pecas, te matas. Entonces la mujer, siendo la ciudadana de Ciudad Jerusalén y además siendo quien desde muy de niña fue instruida por la ley, adulteró. ¿Acaso ella no temió a la muerte? Sí la temió en gran manera. Pero ella, ¿por qué pecó? Porque ella quería que morir. No, lo que la Biblia quiere decir a nosotros, si ella no quiso adulterar, tenía miedo de la ley, pero ¿por qué pecó? Sabiendo que cuál sería la consecuencia. Es una ejecución muy cruel, pero ella pecó. Entonces la Biblia quiere dar un énfasis a nosotros. La fuerza del pecado es mayor que la voluntad nuestra. Como anoche yo he explicado a ustedes, la Biblia hace un descubrimiento sobre nosotros, como Romanos capítulo 7, apóstol Pablo dijo, y ahora apruebo que la ley es buena, o sea, la ley tiene razón, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley vino con una función como el espejo del alma. Todas las personas que aún no pueden identificarse que su origen, su sí mismo, ¿qué soy? ¿Quién soy? Cuando se acerca a la ley da el papel del espejo del alma. ¿Y qué le pasa? Demuestra a él el reflejo de su alma pecador. Esa es la función de la ley. Entonces, el espejo nos muestra nuestro reflejo, pero el espejo no tiene función para corregir, arreglar. Solamente ahí le refleja su reflejo, nada. Eres así, tú eres así, es todos.
Entonces, el espejo, aunque nos presenta nuestro reflejo, no tiene función para corregirnos, para arreglarnos. Y también, por esa razón, el apóstol Pablo dijo, ¿no? Ahora apruebo. La ley tiene razón. La ley vino para mostrarnos el reflejo de nuestro alma, que somos pecadores. Estoy de acuerdo. Ahora hallo en mí esta ley, dice. En mí no mora el bien, sino el querer el bien. En el lugar del el bien, hay el querer el bien. Pero la gente, por no pensar profundamente, por tener el querer el bien, que se confunde, que se ilusiona como tuviera el bien. Pero lo que nosotros tenemos no es el bien, sino el querer el bien, pero no el hacerlos. Entonces, ¿cómo podemos comprobar? ¿De verdad en mí solamente hay el querer el bien y en mí no hay el hacer el bien? Ya podemos intentar, podemos hacer una lucha. Entonces, una lucha interna, una lucha psicológica. Quiero hacer lo que yo apruebo, yo quiero dejar de hacer lo que aborrezco. Entonces, el apóstol Pablo inició este viaje, esa lucha contra su propio sí mismo. Entonces, finalmente él pudo llegar a un resultado final. Lo que él quiere no puede hacerlos. Lo que él aborrece, eso sí hace. Y se dio cuenta, entonces, no soy quien hace aquello que yo aborrezco. Entonces, yo soy esclavo. Yo soy esclavo, yo estoy esclavizando a una potestad, que en mí hay una potestad, es el pecado. ¿Y cómo termina? Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? Rey David también dijo, las iniquidades contra mi persona, las iniquidades me prevalecieron. Entonces, los santos de la Biblia, el rey David, el apóstol Pablo, los que eran bien pensadores, que pensaban profundamente, después de hacer un gran viaje en el mundo del corazón, llegaron a una sola misma finalidad. No puedo. Yo no puedo tener el control. Yo no soy quien me controla, sino en mí existe un tercero misterioso, pero tiene el poder sobre mi persona. Aquel tercero es el pecado. Entonces, en esta mañana quisiera compartir con ustedes el versículo 4 y 6. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Más de esta decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Supuestamente que Moisés trajo a esta mujer, porque el argumento de los fariseos, los saduceos, era el nombre de Moisés. Entonces, Moisés, o sea, la ley misma la trajo delante del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a pensar el verdadero propósito de la ley y también el correcto uso de la ley. ¿Con qué propósito Dios mandó la ley? ¿Cómo debemos manejar la ley? En el libro del Génesis capítulo 15 del versículo 12 al 16, la Biblia nos presenta el trasfondo
de la historia de la ley. ¿Por qué Dios manda la ley? Y Abraham, cuando estaba vivo, aunque él recibió por promesa la tierra del Canaán, pero ¿qué pasó? En realidad, Abraham fue el jefe de una familia nada más. En toda su vida, aunque se enriqueció, llegó a ser poderoso, pero aún era una familia hebrea. Por eso Abraham muchas veces, mientras tanto que estaba vivo, se le presentaba: yo soy forastero, yo soy extranjero. O sea, ante los originarios, o sea, ante los nativos, que originalmente el dueño de aquella tierra son 7 tribus, equivalente de 7 naciones muy poderosas. Él cómo se sintió: aunque Dios me dio esta tierra por herencia, pero yo me siento como un forastero, yo como un extranjero. Entonces, para que la promesa que Dios le ha dado, tú eres el dueño de esta tierra, se realice en él, que Dios tuvo una estrategia. ¿Cuál estrategia? Mandar la familia de Abraham a la tierra del Egipto. Porque Egipto en aquel tiempo era un reino muy poderoso en el tiempo de Abraham. Y muchos años más hasta el tiempo del reino de Israel y Judá. Entonces el país Egipto tiene una gran ventaja del medio ambiente. Por el río Nilo, abundancia había en la tierra del Egipto. Y Dios manda a la familia de Abraham a la tierra del Egipto. Usar como un incubador para que en aquella tierra, por la abundancia, también la gentileza del rey egipcio, que los recibe con 2 brazos abiertos, los recibe. Acepta la migración. ¿Qué pasó? La familia de Abraham, después de unos cientos años, se multipliquen, se convierta en una nación. Por eso ustedes, cuando leen la Biblia, atentamente tiene la práctica de la lectura. No leer por parte, por aquí, por allá, según mi gusto, así no. Sino conforme al índice de la Biblia, si ustedes tienen lectura, la práctica de lectura de la Biblia constantes, después de 1, 2, 3, 4 y tras algunas veces más de poder leer toda la Biblia, Dios les permite recobrar la vista espiritual para poder ver el panorama de la Biblia. Entonces, ¿qué se dan cuenta? Entonces, ningún acontecimiento sucedió individualmente, sino era un acontecimiento para poder completar las piezas perdidas de un gran rompecabezas, para poder presentar a nosotros el panorama de las Biblias. ¿Por qué José fue vendido al Egipto? ¿Por qué Dios apareció a José? En un sueño apareció una visión, le mostró que él iba a ser por gobernador del Egipto. En aquel tiempo, cuando José soñó, él nunca pudo conectar el sueño que Dios le mostró con la promesa que había dado a su bisabuelo. Sino mucho más adelante, después de mucho padecimiento, muchos sufrimientos, llega a un cierto nivel espiritual, recobra la vista. Entonces todo lo que me había sucedido, el sueño que Dios me permitió, el padecimiento que me había sucedido, ninguno me sucedió casualmente, sino para poder cumplir la promesa que Dios había mostrado a mi bisabuelo Abraham, que tus descendientes irán a una tierra. Ahí pasarán 400 años, yo les visitaré, juzgaré al rey del Egipto, los sacaré de la
tierra del Egipto, su corazón se conectó con el plan de Dios. Desde aquel momento José no era un hombre natural. Aunque era un hombre natural, ya no es un hombre natural. Un siervo de Dios conectado con el plan de Dios. Cuando su corazón alcanzó a conectarse con el plan del Espíritu de Dios, o sea, se contagió del Espíritu Santo. Cuando recibe Espíritu Santo, ¿qué le sucede? Perdona todos los pecados. Por eso a su hijo primogénito pone por nombre Manasés. ¿Qué significa? Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. Entonces, después de Manasés, a su segundo hijo pone por nombre Efraín, multiplicación. Entonces, Efraín es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cuándo puede venir a un hombre? Después del perdón de los pecados. Entonces, desde su corazón, cuando perdonó todos los pecados de los hermanos de él, le viene Efraín. Uno del hijo de José, bíblicamente, siempre Dios consideró vigor y fuerza, Efraín, que representa el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿cuándo viene? Después del perdón de los pecados. ¿Cuándo nosotros podemos creer el perdón de nuestros pecados? Cuando mi corazón se conecta con el plan de Dios. El ser salvo no significa adquirir el conocimiento de la justificación. El ser salvo no es adquirir el conocimiento del perdón de los pecados, sino percibir, conectarme con el plan del perdón de los pecados que había en el corazón de Dios. Cuando mi corazón se conecta con el plan de Dios, era su plan de esta manera perdonarnos, de esta manera constituirnos justo ante los ojos de Él mediante la obra redentora del Cristo, convertirnos en una nación santa. Cuando una persona perfectamente comprende el plan de la salvación que en el corazón de Dios había, en aquel momento nosotros decimos, eres salvo. Pero hay alguna persona solo puede adquirir el conocimiento, una ciencia. Jesús murió por mi pecado y derramó su sangre, supuestamente mis pecados están perdonados, pero no se realizan en su corazón. Aún no es salvo, ¿por qué? No se conecta con el plan de Dios. Solamente él pudo adquirir un poco del conocimiento nada más, letras. Él solo pudo adquirir algunas letras del Evangelio, pero no el espíritu del Evangelio. Entonces, el espíritu del Evangelio es el mismo Espíritu Santo, porque en el Evangelio está el Espíritu Santo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en Él, dice. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Nos trae el Espíritu Santo para todo aquel que cree en Él. Entonces, el núcleo, el centro del Evangelio es el mismo Espíritu Santo. La Biblia dice así. En la actualidad, muchos cristianos que profesan ser cristianos, dan confesiones de sus fe públicamente, son cristianos, pero sin la convicción de la salvación, sin la certeza del perdón de los pecados. Por eso les cuesta cuando ellos leen o quieren cantar los himnos antiguos que los grandes cristianos compusieron, cantaron.
dicen buenas letras, excelente himnos, pero no quiere cantar. ¿Sabe que por qué no quiere cantar? No se identifica con aquellas letras. Suena excelente, ideales. Todos mis pecados están perdonados, por su sangre ya soy limpio más que blanca nieve. Excelente letra, pero no quisiera cantar. ¿Por qué razón? Todo lo que aquellos santos escribieron se ponen de acuerdo literalmente, pero su corazón no se coincide con aquellas letras. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón? Adquirieron la ciencia, el conocimiento del perdón, pero no el espíritu del perdón de los pecados. Pero cuando una persona realmente alcanza a percibir, alcanza a conectarse, a hacer una conexión con el corazón del evangelio. Por eso Cristo murió. De esa manera me perdonó. Gracias. Cuando acepta el espíritu del perdón, después del perdón de los pecados, lavamientos de los pecados de su corazón y conciencia, en su corazón limpio llega el don del Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué José? ¿Cómo José alcanzó a un nivel muy alto su personalidad hasta poder perdonar las maldades de sus hermanos que le querían asesinar, le torturaron? ¿Cómo pudo perdonarlo? Porque comprendió el plan de la salvación. Ante los ojos de Dios, yo también soy igual a ellos. Ante los ojos de Dios, yo también soy otro pecador. Pero Dios cómo me aceptó, cómo me eligió. De la misma manera como Él me eligió, me perdonó, Él también puede perdonar a otras personas. Ya es un gran líder, gran siervo de Dios. Entonces ya Él sabe, mis hermanos deben venir, deben migrarse al Egipto. Él sabe. Entonces los hermanos de José, como espías, solamente querían alimentos que abundaban en Egipto y querían regresarse al Canaán. José empezó a hacer una operación especial. En el saco de sus hermanos pone el dinero que le habían entregado. ¿Qué hace? Les hace volver al Egipto, porque José está bien entendido según la profecía, deben venir a vivir en Egipto. Porque lo había dicho a su bisabuelo Abraham, la profecía no falla. Después, cuando José se muere, él deja sus testamentos. Me muero en la tierra del Egipto, pero saben, Jehová les va a visitar. Cuando Jehová les visita, acuérdense de mí. Aunque me entierro en esta tierra del Egipto, llévense mis huesos a la tierra del Canaán. Por eso en el tiempo de Moisés, los israelitas al momento de abandonar la tierra del Egipto, la Biblia dice, ocupa unos versículos, ellos recogieron huesos del José. Lo llevaron a la tierra del Canaán. ¿Esto qué significa? José físicamente se murió en la tierra del Egipto, pero su alma no fue enterrado en la tierra de Egipto, sino en Canaán. Físicamente se murió en la tierra del Egipto, pero su corazón puso en la tierra prometida. La Biblia que quiere relatar a nosotros es como una pintura. Los cristianos salvos físicamente se mueren en este mundo, pero en realidad no se mueren, porque su esperanza es a la vida eterna, en la tierra prometida. Amén. Ese es el panorama bíblico. Entonces, en nuestra vida, cuando nuestra estatura espiritual, el nivel espiritual crezca hasta cierto nivel, Dios a él le permite recobrar la vista espiritual. Cuando recobra la vista espiritual, todas las cosas se ven diferentes.
Todo lo que anteriormente para él era tormenta, para él era ilógico, para él era injusticia, puede entender, para entrenarme, para convertirme en un siervo de Dios. ¿Me hago entender? Entonces Dios a Abraham, a él le mostró su plan. Y también enseñó, cuando los visite, los saque de la tierra de Egipto. Cuando mencionó, cuando los saque de la tierra de Egipto. Cuando Jehová lo mencionó, vino una espesa, una densa oscuridad. Causó mucho miedo. ¿Por qué? Aunque de la distancia, a pesar de la gran distancia del tiempo de Abraham, hasta el cumplimiento de la promesa, 430 años de la distancia del espacio del tiempo. Pero cuando mencionó, a pesar de la distancia, el pacto de la ley, causó gran miedo en el corazón de Abraham. Porque este pacto de la ley, la manifestación de Dios, con la otra faceta de Él. No como Dios clemente y misericordioso que hasta ahora como ha sido con Abraham, sino se va a manifestar como Dios santo, Dios perfecto. Causa gran miedo en el corazón de Abraham. Por eso nosotros podemos ver en Monte Sinai, después de 430 años, ya ustedes por lo menos podrán conectar un poco. Moisés también al principio no pudo conectarse con el plan de Dios. Él teniendo 80 años de edad, cuando Dios le llamó, yo soy viejo, yo soy un viejito, yo soy tartamudo, yo no sé. Pero llegó a un momento, el corazón de Moisés se conecta como lo hizo José con el plan de Dios. Entonces a él no le importa lo que soy. Yo soy viejo, yo soy tartamudo, no le importa, porque es una parte, una etapa, una partecita de pieza de un gran rompecabezas. Entonces Dios va a salvar a los israelitas, pero para poder cumplir su profecía, a mí me ha elegido como títeres, como instrumento. Entonces mi capacidad no le importa. A él no le importa lo que soy, mi capacidad, yo soy un inmerecido, no le importa ni le interesa, porque él solo me ha escogido como instrumento. Si fuera así, él hará lo que quiere hacer. Se vuelve en un gran líder igual a José, gran siervo de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios se manifiesta en la cumbre de Monte Sinai? Con una densa oscuridad. Igual como Abraham sintió, Moisés también. Con mucho temor decía, dejará de hablar más con él. Él que con Dios supuestamente hasta intercambiaba de idea, hasta pudo discutir con Dios. Yo no soy la persona indicada, yo soy un tartamudo, yo soy viejo, te equivocaste la persona. Hasta el que pudo discutir con Dios, pero en una nueva forma de aparición de Dios en la cumbre de Monte Sinai, ni una voz él quiere levantar, quiere dar para discutir, porque tenía gran miedo. Porque Dios no se manifestó como amigo de Moisés, como el Señor misericordioso, sino se manifestó con la otra cara de una sola misma moneda. Dios omnipotente, Dios santo y perfecto, nada de misericordia. ¿Qué pasó? Vino una gran oscuridad, le causó gran miedo, quería que dejara de hablar con él. En el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 12 al 16, donde nos explica cómo se establece el pacto de la ley con los israelitas, con mutuos acuerdos. Porque cualquier pacto debe ser de mutuos acuerdos.
entre los dos, que el uno quiere hacer un pacto, pero el otro si no le contesta, no se pone de acuerdo, no se establece ningún pacto. Entonces, el pacto de la ley con mutuo acuerdos. Porque los israelitas de una sola misma voz dijeron, denos, cumpliremos, haremos. El pacto ya está hecho. Dios les da la segunda oportunidad. Otra vez, después de unos capítulos más, envía a Moisés. ¿De verdad? Primero Moisés les refirió todas las leyes. ¿Quiere hacer firma este pacto? Otra vez, de una sola misma manera. Denos, cumpliremos. El pacto ya fue establecido. Ustedes saben muy bien, el primer día que este pacto de la ley llega al campamento de Israel, ¿qué les ha sucedido? En el primer día que este pacto se aplicó en el mundo, ¿qué sucedió al campamento de los israelitas? 3,000 hombres caídos por haber violado este pacto, idolatría. Los números de la Biblia, las cifras de la Biblia podría decirle bastante machista. El hombre es el centro de la Biblia. ¿Qué pasa? Todos los números, cifras de la Biblia no cuenta con número de mujeres. Donde dice 13,000, no cuenta mujeres que cayeron. ¿Cuántas mujeres? Solo número de hombres mayor que 20, menor que 50 caídos. En realidad no murieron 3,000, tal vez 10,000, 20,000. En el día que la ley se aplicó en la tierra en el mundo, 3,000 israelitas cayeron. Ustedes, por leer la Biblia desde la distancia, no sienten lo que la Biblia quiere transmitir a nosotros. Imagínense, en un día matar a 3,000 hombres. No con un poderoso misiles, sino al filo de espada, asesinar a 3,000 hombres. Es un masacre de verdad. Casi es un genocidio. Desde ese punto del campamento hasta aquel punto del campamento, contra sus propios padres, sus propios hermanos, hermanas, sobrinos, primos. Masacre. El primer día que la ley llegó al campamento de Israel, hubo masacre. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? Eso es lo que es la ley. Si en España nosotros si aplicamos la ley de Moisés, mañana tal vez más que la mitad del número de población estarán muertos. O tal vez el 70%. ¿Cuántos que adulteraron mañana estarán muertos? ¿Cuántos jóvenes fornicarios mañana se encontrarán cadáveres? Si la nación España hoy sí aplicamos la ley de Moisés, va a ser una nación sin pueblos. Va a ser una nación sin pueblo. Hoy si aquí aplicamos la ley de Moisés, tal vez muchos de ustedes ahora deben morirse. Ahora, si Moisés, podemos invitar a Moisés, Señor Moisés, un rato puede venir aquí y viene. Moisés, cuando viene a ustedes, todos los que están conmigo, vengan conmigo, agarran la espada. Luego, o machete. Si no tiene machete, el hacha. Perdón. Ella, él, aquella, ahora mismo, matadlas. Se mueren todos ustedes. Entonces vamos a pensar, ¿acaso Dios no supo que ellos son inmerecidos, incapaces? El Dios omnipotente no puede ver el futuro. Él no supo que ellos son inmerecidos, incapaces de este pacto.
Sí lo supo. Entonces, ¿cuál realmente ha sido el propósito? Primero, el propósito de la ley, o sería mejor cambiando el tema, el correcto uso de la ley. Dios quería que los israelitas por la ley, en el primer lugar, conozcan a Dios. Si ustedes se acercan los libros de la Biblia que hablan de la ley desde el punto de vista de un legalista con un concepto de hacer, no hacer, horribles libros son, temibles libros, solo me matan, ni quieren leerlos, no les dan ganas de leerlos. Pero si se acercan a los libros que hablan de la ley, los mandamientos, con otro punto de vista, para poder conocer a nuestro Dios, cómo es la deidad de nuestro Dios, cómo es la personalidad de Dios, nos trae un conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Santo, justo, que justiciero, que vengador. Dios quería instruir a los israelitas, supuestamente son hebreos, coherederos de la sagrada promesa, pero se han vuelto en realidad egipcios, de la raza hebrea, de la cultura y costumbre egipcios, porque vivieron 400 años en Egipto. Tal vez muchos de ellos ni sabían hablar hebreos. Estaban vestidos igual a los egipcios, con los adornos de los egipcios, con la cultura egipcia, con tradiciones egipcias. Así, si ellos entran en la tierra del Canaán, nunca puede levantar una nación para Dios. Entonces, en el camino de la peregrinación, quería instruirlo quién es Dios. En el segundo lugar, los israelitas, aparte de adquirir el conocimiento de Dios, queriendo cumplirla, darse cuenta que no se puede. No se pueden. Y por medio de que lograr este entendimiento, humillarse delante de Dios, buscar la misericordia, la gracia, entonces Dios a ellos revelar la antigua profecía, la venida del Mesías, que les hace depositar todas las esperanzas de ellos en la venida del Mesías. Pero ellos anticipadamente pueden adquirir el conocimiento del Evangelio cuando venga el Mesías. ¿Qué va a hacer? Convertirse en una nación sacerdote. Llega a ser una nación sacerdote para todas las naciones, evangelizar al mundo entero. Era el plan de Dios. Pero los israelitas se desviaron del plan de Dios. Cayeron en las letras de los mandamientos, en el legalismo. Un judío tiene la ley que de la forma de ciencia, pero según la condición de la ley, el que la sabe vivirá, no, el que la hace vivirá. Por más que la tiene de la forma de ciencia, pero no practica en ella, no cumple igual que los paganos, igual que los gentiles. Pero los judíos cayeron en una trampa espiritual de Satanás, por tener la ley de la forma de ciencia y conocimiento, pero no haciéndolas perfectamente, juzgan a todas las naciones, menosprecian a todas las culturas paganas, dice.
gentiles, dice. Lo siento, racistas, realmente. Pero ellos se olvidaron de la principal condición de este pacto. El que la sabe, la conoce, no. El que la hace en todos los de su vida, todo lo que en los libros de la ley Dios nos dice, vivirá. Entonces los judíos las hacen, no las hacen, pero se mantiene una postura muy alta. Menosprecian a todas las naciones diciendo que son paganos. Cayeron en engaño de Satanás. Me hago entender, ¿no? No puede cumplir. Ellos tampoco cumplen. Solo la tienen en la forma de ciencia. Pero según el contrato, el que la hace, vive. Pero no la hace. No se puede hacerla. Solo intentan, pero no pueden hacerla. Por tenerla de la forma de ciencia, se creen. La Biblia aprueba la idea que nosotros tenemos por tener el querer el bien, aprueba que nosotros tenemos el bien. La ley puede aprobar aquella idea por tener el querer el bien como tuviera el bien, ¿lo aprueba? Tú solamente tienes el querer el bien, pero no el hacerlo. Sabe lo que realmente mora en ti, solo el mal, dice. Nadie por las obras de la ley puede ser salvo, puede ser justificado, ni los israelitas. Ya entonces, cambiando de la faceta, vamos a acercarnos. ¿Cuál realmente es el uso correcto de la ley? ¿Cómo debe usar la ley? Vamos a ver, Primera del Timoteos capítulo 1. Primera del Timoteos capítulo 1. Versículos 6 al 10. Primera del Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 10. ¿Lo tienen? Primera del Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 10. Para los que no tienen la Biblia pueden prestar sus atenciones a la pantalla, por favor. Versículo 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, o sea, el correcto uso. Si tú usas la ley legítimamente, la ley es buena, dice. Si sabes usarla legítimamente. Versículo 9. Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, y para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para cuantos se oponga a la santa doctrina. Aquí la Biblia nos habla sobre el correcto uso de la ley. ¿Cómo debemos usar la ley? Dice, si la usa legítimamente te es buena, dice. ¿Cuál es la manera legítima para poder usar bien la ley? Por ella, primero, conocer a nuestro Dios. En el segundo lugar,
mi condición de ser pecador. En el tercer lugar, esperar la venida del Mesías, la gracia, la misericordia, rendirse delante de Dios. Yo por mí mismo nunca podría ser igual a ti. Imposible. Necesito solo tu gracia, solo tu compasión. Luego, cuando Dios lo revela el Evangelio, la justificación mediante la fe en la muerte del Mesías, convertirse en un pueblo santo, sacerdote de Dios. A todas las naciones compartir el Evangelio. Perdón, me confundo de horas. ¿A qué hora yo debo terminar? ¿Tengo un poco más de tiempo? Creo que tengo unos minutos más, ¿no? Entonces voy a explicar un poco más. Entonces ahora vamos a ver San Juan capítulo 8 versículo 7. San Juan capítulo 8 versículo 7. San Juan capítulo 8 versículo 7 al 9. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ya, sí, vamos a pensar, gracias. Vamos a pensar. Los judíos, muy inteligentes. Ellos por el asunto de esta mujer, no solamente quisieron matar a ella, sino pensaron, es muy buena oportunidad matar a este falso profeta Jesús de Nazaret. Entonces ellos vinieron y hicieron una enorme ronda. En el centro colocaron la mujer adúltera y Jesús también. En sus manos por lo menos 1, 2, 3 piedras. Luego ellos usaron un nombre que en la sociedad de Israel, ante este hombre cualquier persona se humilla. Tenemos maestro, es Moisés. Moisés mandó a tales mujeres apedrearlas. Tú, pues, ¿qué dices? De los judíos, y calcularon. Las respuestas solo son 2 nada más: sí o no. Las respuestas que nosotros podemos producir son 2 nada más: sí o no. Moisés mandó a tales mujeres apedrearla. Tú pues, ¿qué dice? O sea, ¿qué esperan? ¿Un sí o un no? Ellos pensaron, si dijera sí, tú estás muertos. Porque ellos, ¿qué dirán? Tienen una versión. Jesús, ahora nos damos cuenta, tú eres nuestro compañero, tú también eres fiel seguidor de las enseñanzas de Moisés. Ahora me doy cuenta que tú cumples la ley, qué bien, pero qué clase del Mesías. Una mujer que se necesita tu ayuda, no le puedes salvar. Eres un blasfemo. Le mata. Si Jesús dijera, no, tengan misericordia de ella, que perdónenla. A Jesús, ahora una vez más, y podemos entender,
eres clemente y misericordioso. Pero ¿qué clase del Hijo de Dios viola la ley de su propio Padre? Eres blasfemo. Es una perfecta, maligna acechanza. No tiene escapatorio para la ciencia humana normalmente, naturalmente no tiene escapatorio. Ellos están muy seguros, entonces, en el corazón, que silbando, ¿no? Entonces, hoy ya te tengo. Primero esta maldita mujer, luego tú al lado de ella. Estaba muy seguro que Jesús ya no puede escapar más. Jesús en aquel momento tan peligroso no le da que un espacio del tiempo para razonar, que le insisten. Se sentó delante de la mujer adúltera y con el dedo sobre el suelo empezó a escribir algunas letras. Cuando yo era niño, entre diferentes materias de mi escuela, que la clase que yo odiaba era matemática. En la hora de matemática, aunque quería entender, no podía entender. Entonces un día ya renuncié desde mi corazón. Mejor cuando tú vienes, tú eres quien habla desde delante de nosotros. Yo en mi cuaderno solo dibujaba algo, ¿no? Animalcitos, así. Entonces de repente mi maestra, plano, sí, acércate. Cuando me acercaba a la pizarra, escribe un problema. Luego, resuelve. No entiendo. Pero para que no sea mal visto, ¿no? Agarro una tiza, fingiendo, entonces trato de escribir algo, con el borrador vuelvo a borrarlo, otra vez escribo, luego, así me demoro 5 o 10 minutos. La maestra se da cuenta, agarra una de mi oreja, ven aquí. Me di cuenta que estaba bien distraído y dormido. Jesucristo también, con el dedo escribía en tierra. Los judíos como imperador, ya no tiene escapatorio, estás muertos. Maestro, hablador, nunca se tarda en contestar. ¿Qué te pasa? ¿No has desayunado? ¿Por qué no contesta? Maestro, contéstenos. Tanto le insistieron. Jesús se enderezó con la mirada del Señor Jesucristo, su mirada tan penetrante hacia el alma, cruzó a los ojos de cada uno de ellos, y miró, dijo después, entre vosotros, que el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. De la boca del Señor Jesucristo salió una tercera respuesta que los judíos con la inteligencia humana nunca pudieron imaginar. Una tercera respuesta: matadlo. Así dijo: matadla, estoy de acuerdo, a ella le merece la muerte, matadla, pero pone una condición: entre vosotros el que esté sin pecado, el que realmente sea perfecto ante la ley, sea digno ante de la ley, hasta para poder quitar la vida de una persona, sea el primero en arrojar la piedra. Luego Jesús ni esperó la reacción de ellos, supuestamente completo menospreciando a ellos. Se sentó, ni le importa para observar el gesto de ellos, la reacción de ellos, totalmente los menosprecios. Y se sentó, con el dedo volvió a escribir. Todos los fieles seguidores de Moisés, legalistas, los que se creen como doctores de la ley, intérpretes de la ley,
todos fueron acusados en sus conciencias. Hay un dicho coreano: ¿quién no tiene polvo, quién no tiene tierra en su bolsillo? Es un dicho coreano. Cuando lo aplica, ¿acaso tú no te fallas? ¿Acaso tú no cometes error? ¿Por qué tanto críticas? ¿Quién no tiene tierra? ¿Quién no tiene polvo en su bolsillo? Los coreanos usan este dicho. Tú te equivocas, a quien tú juzgas, tú no te mereces juzgar a otros. ¿Quién no tiene tierra? ¿Quién no tiene polvo en su bolsillo? Dice. Todos se fueron. Todos se fueron. ¿Esto qué quiere decir? La inutilidad de las obras humanas según la ley de Moisés. Inútiles. Las obras según la ley son inútiles. Se fueron todos. ¿Quién quedó delante del Señor Jesucristo? Solo la mujer adúltera, ningún acusador más. La Biblia nos habla bien claro. ¿Por qué después de haber escuchado esta palabra de Jesús, se fueron todos? ¿Ninguno quedó? La Biblia, ¿qué quiere transmitir a nosotros? Todos eran transgresores. Todos eran pecadores. Yo, siendo un pecador, ¿puedo condenar a otro pecador? Yo, siendo un pecador, yo soy un transgresor, un violador de la ley. Al ver a otra persona que falla y viola la ley, yo puedo tener el derecho para juzgarlo. Al verlo con un gemido, mirando hacia el cielo, solo confesar y pedir: ten misericordia de nosotros, Dios. Es lo único que yo puedo hacer. Al ver a uno de mis hijos, al ver a una de mi hija que falla, otra vez te fallaste. Pero en vez de odiarlo, Señor, ten misericordia de nosotros. De verdad, viles, inútiles. Uno realmente comprende la condición nuestra, el origen nuestro. No puede juzgar al otro, sino pedir misericordia nada más. Cuando yo me creía más justo que otra persona, yo podía indicar a otra persona: aquel, eres demasiado malo, es adúltero, es un borracho, mentiroso. Pero por la gracia de Dios, después de poder descubrirme, aunque nunca yo fui como él moralmente, pero tengo las mismas intenciones en mi corazón. Solo no las ejecuto, no las practico. Pero ¿qué pasa? Las mismas intenciones sí hay en mi corazón. Entonces, Señor, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que yo puedo hacer. Como anoche yo dije, por atender a tantos hermanos que me sacan citas. Pastor, comunión, Señor mío, ya sé. La hermana fulana quiere hablar conmigo. Ay, ¿cómo inicia? Sus dos ojos llenos de lágrimas. Ya sé. Ay, Señor mío. Entonces, llega un momento, pastor, estoy muy cargada. Yo estoy muy estresada, hasta psicológicamente, ya deprimida. Estoy por volverme loca. Quisiera confesar: ay, Señor mío, ya inicia. Entonces, cuando tenía tal años de edad, en una Navidad, 15 años de mi cumpleaños, y luego cosas. Todas las personas son así. Ahí yo dije: ahora puedo ponerme de acuerdo con los curas católicos. Por cada consulta cobrarle, tiene razón. Yo por atender a ninguna persona no cobro. Pero dije: ellos tienen razón.
Tal vez yo también debería cobrarle, porque cosa de verdad horrible oírlo, la historia de la vida de una persona. Cada quien con lo suyo propio, cada quien con alguna vergüenza. Según la ley de Moisés, ¿quién de nosotros puede ser el primero en arrojar la piedra a otra persona? ¿Qué dice acá? Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, porque los viejos tienen más experiencia. ¿Qué quiere decir? Más pecados cometieron. ¿Y qué pasa entonces? Desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Por eso digo, la Biblia, ¿cuánta profundidad tiene? Parece simple un versículo, pero ¿qué quiere decir a nosotros? Tiene una gran profundidad. Todos se fueron. Nadie, solo Jesús. Una mujer que ella que se reconoce su condición de ser pecadores. ¿Qué pasa? El poder de la ley, el señorío de la ley, el dominio del primer pacto ante la presencia del Señor Jesucristo perdió el valor, perdió su poder. Esto es el poder del Señor Jesucristo. Amén. Porque eres el reformador de los pactos. Amén. Eres el reformador de los pactos. Ante el Señor, aunque aquellos acusadores le querían asesinar, le querían matar, vinieron en nombre de Moisés. Supuestamente es el poder de la ley, el señorío, el dominio de la ley. Pero ante la presencia del Señor Cristo, tan manso, tan humilde, no usó ninguna fuerza, ninguna violencia. Ante una palabra del Señor Cristo, el poder de la ley se aplastó totalmente, cayó, se inutilizó. Nada puede hacer delante del Señor Cristo. Por eso la Biblia dice a nosotros: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú eres un refugiado, al Señor Jesús. Si en el caso que tú estás refugiado delante de la presencia del Señor Cristo, confiando en su obra redentora, Moisés nunca en aquella escena puede aparecerse. En una sola misma escena, Jesús y Moisés juntos no pueden actuar. En el monte de transfiguración, Jesús se transfiguró, llegó a ser el Señor de los señores. Su vestidura más blanca que cualquier tipo de vestidura blanca, más que la blanca, hasta se resplandecía. En aquel momento Pedro, estando medio ido, que dice: Señor, me gusta este lugar. Desde el cielo se bajaron nubes de gloria, se bajaron Moisés y Elías. Entonces en aquel momento Jesús dialogaba con Moisés, dialogaba con Elías. Pedro, ¿qué dijo? Me gusta este lugar. Voy a hacer 3 chozas, una para ti, la otra para Moisés, la otra para Elías. No supo que de qué habla tontería. ¿Cómo un solo mismo nivel puede tratar el Señor de los señores con Elías, con Moisés? Elías y Moisés son 2 representantes, 2 personas importantes del tiempo de la ley. Moisés representa la ley, Elías representa a todos los profetas,
O sea, todo el Antiguo Testamento, pero ante el Señor Jesucristo son servidores, sirvientes nada más. Pedro habla tontería. Señor, me gusta este lugar. Voy a hacer 3 chozas, una para ti, la otra para Señor Moisés, la otra para Elías. Se bajó una nube muy espesa. Hubo una sola voz. Solamente a él le obedece, a mi hijo. Se fue la nube. Ahí no estaba Elías ni Moisés, solo Jesucristo. El Mesías, aunque Moisés ha sido un buen servidor, un sirviente, Moisés era un sirviente de la casa de Dios. Jesucristo es el dueño de la casa. Amén. Son diferentes. Delante del Señor Jesucristo, el poder de la ley cayó totalmente. Ya entonces, vamos a ver un poco más. El mismo Moisés, que el que trajo la ley antes de su muerte, que dijo al pueblo, vamos a ver. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien, es lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Moisés, que dice a los seguidores suyos: ustedes me desobedecieron, ustedes me menospreciaron, pero sabes, entre vosotros Dios levantará un profeta como yo, hablará a Dios cara a cara con él. Aunque ustedes, pero cuando Dios se manifiesta delante de mí, yo dije: ya deje de hablar, le tenía miedos. Pero Dios levantará un profeta entre vosotros. Él hablará con Dios cara a cara con él. En su boca Dios pondrá sus propias palabras. Aunque ustedes me desobedecieron, pero todos los que no le oyeren, no le obedecieren, tendrán cuenta el castigo eterno. Entonces el mismo Moisés mencionó: vendrá un profeta como yo, pero dice mayor que yo. Aunque ustedes me pudieron menospreciar, me pudieron desobedecer, con él no. Si a él no le oyere, a él no le obedeciere, habrá el castigo eterno. El que trajo la ley a los seguidores suyos, ¿hacia a quién dirige? ¿Hacia el legalismo? ¿Hacia la ley? No, él los dirige hacia la venida del Mesías. Amén. Que el mismo Moisés no quería que la gente que le siguieran, sino quería que siguieran al que va a venir, el Salvador. Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8.
Deuteronomio capítulo 38, versículo 8 al 12. Y oraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra del Egipto, a Faraón y todos sus siervos, a toda su tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Después de Moisés, nunca más se levantó un profeta como él. Pero Moisés profetizó. Dios levantará un profeta entre vosotros, o sea, entre ustedes, a quien nunca respeta, nunca admira, pero entre ustedes. Cuando cumple el tiempo, Dios levantará un profeta, la venida del Mesías. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 3, versículo 20. Hechos capítulo 3, versículo 20 al 24. Hechos capítulo 3, versículo 20 al 24. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En el día Pentecostés, Pedro, ¿cómo exhorta al pueblo judío? ¿No se acordaron? Desde el tiempo de Moisés, del tiempo de Samuel, en más adelante, todos los santos les han anunciado que entre vosotros Dios levantará un profeta. Pero en vez de esperar, poner toda la esperanza a la venida del Mesías, cayeron en el legalismo. Desviados. Hechos capítulo 7, versículo 36. Hechos capítulo 7, versículo 36 al 39. Él se los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra del Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará
el Señor vuestro Dios de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Ahora el diácono Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, antes de su muerte, supuestamente como botara la sangre de su garganta, con todo su corazón les predica: ¿por qué solamente siguen a Moisés sumergido en el legalismo? ¿Por qué no se acuerdan que Moisés dijo: entre vosotros Dios levantará un profeta? ¿Por qué no aceptan al Señor Jesucristo? ¿Quién pudo hacer todo lo que Jesús? Ni Moisés lo que Jesús hizo pudo hacerlo. Levantar muertos, a los leprosos, limpiarlos. Aunque hubo algunos poderosos profetas, pero todo lo que Jesús hizo, ningún profeta pudo rebasar al Señor, ni Moisés. ¿No se acuerdan? Entre vosotros Dios levantará un profeta. Lo levantó, hasta levantaba a los muertos. Ni Elías ni Moisés lo pudo hacerlos. Pero no aceptan. ¿Por qué razón? Están hundidos en el legalismo. El legalismo es una poderosa arma de Satanás. En la primera de Corintios capítulo 15, que dice, ¿saben ustedes? El poder del pecado es la ley, dice. En la primera de Corintios capítulo 15, casi el último versículo, el poder del pecado es la ley, dice. El máximo poder, que el máximo arma de Satanás es la ley, dice. O sea, la misma ley no tiene culpa, sino el mal uso de la ley. Una cercanía equivocada, de un ángulo equivocado, queriendo cumplir ella, querer ser justificada. El poder del pecado es la ley, dice. El legalismo. Yo, siendo un predicador, cuando comparto con algunos que están hundidos en el legalismo, me siento como hablar contra cuatro paredes. No me entiende. Escúcheme, por favor. Si fueran por las obras de la ley, le digo con toda mi sinceridad: soy pecador, soy impío. Pero por favor, un poco más de paciencia. Mediante la fe en la obra redentora de nuestro bendito Señor Jesucristo, mis pecados son lavados, yo soy justificado, santificado, yo soy justo delante de Dios. ¿Sabe qué es su reacción? Tú no pecas, tú no pecas. ¿Acaso tú no violas la ley de Moisés? Tú no pecas, tú no pecas. Mentiroso, hipócrita, dice. Pero escúcheme, por favor. No por las obras de la ley, sino mediante la fe en la obra del Señor Jesucristo. Soy salvo, soy limpio, yo soy justificado. No entiende mi lenguaje. ¿Sabe que por qué no entiende mi lenguaje? Porque no nos entendemos. Es un lavado del cerebro por el legalismo. Todas las cosas, él piensa, su manera de interpretar las cosas es el legalismo. Hacer, no hacer, hacer, no hacer, hacer, no hacer. Entonces, así todos los versículos así leen, con ese punto de vista: hacerlo, hacer, hacerlo, hacer. Yo hice, qué bien. Yo no hice, ay Señor, ten misericordia. Señor, perdóname. Yo hice bien, Dios bendíceme. Tiene una manera de pensar legalista.
el legalismo llega a ser una oposición para que no viera la gloriosa cruz del Señor Jesucristo, para que la luz del santo evangelio no iluminara los ojos de su corazón, venda los ojos. No puede entender. Versículo 51, que el mismo libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51 al 53. Duro de cerviz e incircuncisos del corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. La exhortación del diácono Esteban es la máxima. ¿A quiénes profetas no mataron vuestros padres? ¿A quiénes santos de la Biblia, vuestros padres, de quienes están orgullosos ustedes? ¿A quiénes profetas no mataron? Cuando el profeta Isaías, ellos se recibieron, no recibieron. Cuando el profeta Jeremías estaba vivo, ellos se recibieron, no recibieron. ¿A quién profeta recibieron? A ningún profeta recibieron. Luego, después de mucho tiempo, ellos arreglando la tumba de sus padres. Estoy orgulloso de nuestro padre porque eran fieles servidores de nuestro santo Dios, dice. ¿Eran fieles servidores de Dios? Realmente fueron fieles, eran perseguidores de los profetas de Dios. Y ahora, vosotros también. ¿Qué dice? Ellos mataron al Señor Jesucristo. No acepta. Después de Moisés, nunca más volvió a levantarse un profeta como Moisés. Después de muchos años Dios levantó uno más que Moisés. Todo lo que dijo cumplió. Usó gran poder. No acepta. Vamos a ver San Juan capítulo 7, versículo 31. San Juan capítulo 7, versículo 31. Si lo tienen, voy a leer. San Juan capítulo 7, versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Fíjense a los comentarios de los israelitas en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿Acaso que venga el Cristo podrá hacer más que todo lo que Él hizo? Aunque eran opositores, pero de alguna manera lo reconocen. Aunque venga el Mesías, el Cristo, podrá hacer más que todo lo que éste hizo. Sin embargo, no lo aceptan. Esa es la dureza del corazón. La dureza del corazón. Según el Antiguo Testamento, Dios dio la medida con que puede distinguir el profeta de Dios un falso profeta. ¿Cuál fue la medida? Todo lo que Él dijo ser cumplido. Ninguna palabra caerá en vano en la tierra. Todo lo que Jesús dijo sí se cumplieron. Pero no aceptan por profeta. Hasta la fecha de hoy, lamentablemente. Bueno, entonces, el Antiguo Testamento nos presenta algunos ejemplos de los verdaderos judíos. La Biblia nos habla de los verdaderos judíos,
de la religión judía no corrompida, no pervertida. Tal vez mi predicación se graba a algún judío, si la escucha creo que me va a querer matar. La religión judía actual no es la misma religión judía original del Antiguo Testamento. Hay una gran diferencia. Entre los grandes judíos ejemplares, vamos a ver la creencia del Daniel. El libro de Daniel capítulo 9, vamos a ver, Daniel que dice que él realmente pudo cumplir la ley o no. Daniel capítulo 9. Versículo 3 al 19. Daniel capítulo 9, versículo 3 al 19. Voy a leer. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostros, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostros de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra del Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos sus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor desde sobre su ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestros. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y
y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, sobre tu pueblo. Es una oración muy importante de Daniel. ¿Cuántas veces él repite? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, no te hemos obedecido, nosotros te hemos desobedecido, Señor, nosotros no hemos podido, Señor, nosotros no hemos cumplido, Señor, nosotros hemos pecado. Un verdadero judío de la religión judía correcta, después de haber intentado cumplir la ley, ¿cómo confiesa a Dios? Dice que él se puede cumplir. Misericordia. Finalmente que dice, la justicia es tuya, nosotros no la tenemos. Yo elevo mi oración no confiando en mi propia justicia, que no la tengo, sino confiando en tu muchas misericordia. Incondicionalmente perdónenos. ¿Qué está pidiendo? El perdón incondicional. Supuestamente está pidiendo a Dios anular el pacto. Anule el pacto, anule el pacto, que destituya el pacto. No podemos. Incondicionalmente, solo con tu misericordia, perdónenos. La segunda mitad del Daniel capítulo 9, ¿cómo termina? La oración fue elevado, alcanzado el trono de Dios. Fue la oración que Dios aprobó. ¿Entendiste? No puedes. Le manda el arcángel Gabriel, el noticiero de Dios. A él le anuncia el tiempo determinado, la profecía de 70 semanas. ¿Cuándo el Mesías, en qué punto de la historia humana vendría? ¿Qué haría? Poner el fin al pecado, que podría traer justicia perpetua, la justicia eterna. Él va a poner el fin al pecado. A Daniel le revela el santo evangelio. La verdadera religión judía es esta. Por entender que yo no puedo cumplir la ley, confesar mi condición de ser pecador, poner mi esperanza en su misericordia, en su gracia, Dios a él enseñarle el evangelio. Daniel fue así. Daniel ahora, si pudiera venir al país de Israel, les va a regañar, exhortarle en gran manera ahora. Hipócritas. Por último, yo les explico. En el libro del Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5, vamos a ver, Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5. Oseas capítulo 3, Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin querubines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Habla sobre un lapso del tiempo. Durante mucho tiempo en Israel ya no habrá más sacrificio, no habrá más ofrenda. Los judíos inmundos, contaminados pasarán. Es la profecía de 70 semanas.
La profecía de 69 semanas se cumplió. Según la profecía, en el concepto de la profecía, el día es equivalente del año, un año. Hay mucha concordancia en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Número capítulo 14, 34, Ezequiel 4, versículo 6, que dice, en la profecía un día es un año. Ya, una semana, 7 días. En la profecía una semana, entonces son equivalentes de 7 años. La profecía de 70 semanas, 490 años de la profecía. Pero la profecía de 69 semanas se cumplió. Después de 69 semanas, desde cuando salga una orden de la restauración de ciudad Jerusalén, 7 semanas y luego 62 semanas. Después que salga la orden de restaurar la ciudad Jerusalén, 69 semanas, el Santo de Dios será ungido. El Santo de Dios será cortado de la tierra, pondrá el fin al pecado, traerá justicia perpetua. Después que salió la orden por rey Ciro, la profecía se cumplió. Restaurará la ciudad Jerusalén. Después de 69 semanas, según los números de nuestros años, después del Cristo 27 al 30, un santo fue ungido por Dios, fue cortado de la tierra del pueblo. Él pondrá el fin al pecado. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Jesucristo. En la cruz dijo, consumado es. Puso el fin al pecado. Trajo la justicia perpetua, incondicional, mediante la fe en su obra redentora. Luego quedó una semana más, la última semana, porque 69 semanas fueron cumplidas. Pero entre 69, la última semana, Dios puso un lapso del tiempo, un tiempo extra para gentiles. El reloj de la Biblia se paró. Después de 69 semanas, Cristo murió y resucitó. No corre más el reloj del tiempo para el pueblo judío, porque Dios colocó un lapso del tiempo para gentiles. El tiempo de gentiles, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Eso es lo que el profeta Oseas está diciendo. Mucho tiempo no habrá más sacrificio, ni príncipe, ni rey. En Israel ahora no hay rey, no hay ofrenda, no hay sacrificio, porque el templo pertenece al mundo islámico. Después de muchos años, otra vez el pueblo de Israel se humillará, mejor dicho, se despertará de un sueño de largo tiempo. Se despertará, buscará a David. ¿Quién es David? El hijo de David, el Mesías. Volverá a él, le aceptará, luego ofrecerá ofrenda de alabanza, de agradecimiento. La Biblia habla sobre 7 años de gran tribulación. Es el tiempo del cumplimiento de la última semana. En aquel tiempo el pueblo judío volverá a Dios. Hermanos, la sesión que preparé en esta mañana aún no se acaba, aún tengo más que explicar, pero se acaba mi tiempo.
Entonces en la noche tal vez voy a explicar un poco más. Entiendan, si fueran por las obras de la ley, ninguno de ustedes es justificado delante de Dios, ni los judíos. Amén. Cuando Jesús dijo, entre vosotros el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, ¿por qué se fueron todos? Ninguno puede cumplir la ley. Entonces, ¿qué opción queda a nosotros para ser salvos? La fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. La única manera de ser salvo, ser justificado, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí compartimos. Oremos al Señor.